Hola, bienvenida, o bienvenido a Escamilla García TV. El día de hoy te traeré la historia del tamal. Si quieres saber su historia, quédate, empezamos. La palabra tamal viene del náhuatl tamalli, que significa envuelto. Es un nombre genérico dado a varios platos americanos de origen indígena preparado generalmente con masa de maíz cocida envuelta en hojas de la mazorca o de la misma planta de maíz, plátano, bijao, maguey, aguacate o incluso papel aluminio o plástico. Pueden llevar o no relleno, el cual puede contener carne, vegetales, chile, frutas, salsa, etc. Además pueden ser con sabor dulce o salado. El origen del tamal proviene de México y es originario de Oaxaca. Los tamales son un plato amerindio de origen indoamericano, y comida tradicional de México, Centroamérica y Colombia, entre otras regiones. Consiste básicamente en una pasta de masa de maíz cocido y levemente aliñada de aceite. México es el país que más variedades tiene, ya que cada estado tiene decenas de estas. Existe evidencia de que las culturas predominantes en México, que llevaron el maíz a otras culturas y regiones, también llevaron consigo platillos y formas de cocinarlo, siendo el tamal un método sencillo de cocción del maíz. Es posible pensar que el tamal fue inventado en la región origen del maíz, es decir, México, y de ahí llevado a otras culturas y regiones. Sin embargo, el intercambio cultural también pudo haber traído al tamal de otra región a México. A pesar de que en México se posee la mayor variedad de tamales que en ningún otro país o región, esto no es indicio de la antigüedad del tamal, pues México también posee la mayor diversidad cultural y cada cultura desarrolló su variante del maíz. Los tamales son descritos en México por Fray Bernardino de Sahagún en Historia General de las Cosas de Nueva España a principios del siglo XVI. Comían también tamales de muchas maneras. Unos de ellos son blancos y a manera de pella, hechos no del todo redondos ni bien cuadrados. Otros tamales comían que son colorados. Fray Bernardino de Sahagún. La evidencia arqueológica muestra al tamal como parte de la vida cotidiana de algunas culturas de México en la época prehispánica, además de usarse en rituales religiosos, en ofrendas y tumbas. Sin embargo, estas evidencias son muy recientes, por ejemplo, del período clásico maya. En México, en ningún país existe tanta diversidad de tamales como en México. Fray Bernardino de Sahagún narra cierta superstición de los indígenas. Otra abusión tenían cuando se cuecen los tamales en la olla. Algunos se pegan a la olla, como la carne cuando se cuece y se pega a la olla. Decían que el que comía aquel tamal pegado, si era hombre, nunca bien tiraría en la guerra las flechas, y su mujer nunca pariría bien. Y si era mujer, que nunca bien pariría, que se la pegaría el niño dentro. Fray Bernardino de Sahagún. Actualmente, los tamales son parte importante de la dieta de los mexicanos, muy populares en las fiestas navideñas, posadas y celebraciones de bautizo. También se usan como ofrendas en las fiestas del Día de Muertos, celebradas el 1 y 2 de noviembre, y en celebración al Día de la Candelaria, que simboliza el término del período de Adviento del año litúrgico católico. La tradición dicta que la persona que encontró un pequeño muñeco, representando al niño Dios, dentro de la rosca de Reyes debe de invitar los tamales el 2 de febrero. Todos los años en la Ciudad de México se festeja la Feria Latinoamericana del Tamal, en los primeros días de noviembre, coincidiendo con la celebración del Día de Muertos. En la semana previa al 2 de febrero, se celebra la Feria del Tamal, en conmemoración del Día de la Candelaria. Como dato curioso, el tamal tiene su lugar en los dichos populares de México, entre los cuales uno que todavía se utiliza es el de, el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas, que se refiere a que uno no puede escapar de su destino, o que la providencia favorece a quien está realizando su misión de vida. Tamales de la Ciudad de México. Es común conseguir los típicos tamales de maíz con salsa verde o roja, acompañados de carne de puerco o pollo. La gran demanda de ellos ha provocado el nacimiento de empresas dedicadas a su producción y venta, como los tamales Flor de Lis, de larga tradición, tamales Emporio y Tamalli, de estilo del centro del país, o los tamales Chata del estado de Sinaloa. En esta ciudad se consumen ya sea de manera natural o dentro de un pan de trigo, torta, combinación conocida como guajolota, acompañados de un exquisito atole. Tamales oaxaqueños. Tradicionalmente elaborados con masa de maíz y envueltos en hoja de plátano u hoja de maíz, aunque son menos comunes. Generalmente de cerdo o de pollo con mole negro, pueden ser también de carne de iguana, rellenos de mole amarillo y chipilín. Zacahuil. Este es, tal vez, el tamal de mayor formato y volumen.
Conocido también como tamal de fiesta, es propio de la región huasteca, que abarca las zonas montañosas de los estados mexicanos de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo y Querétaro, por los que atraviesa la Sierra Madre Oriental. Este tamal, que se prepara en una tina de metal, puede llegar a medir 3 metros y pesar hasta 50 kilos. Por su tamaño, se cuece en un horno horizontal de tierra, barro, calentado con brasas de leña. La masa, que es de maíz martajado, a diferencia de la mayoría de tamales en que el maíz se muele mucho más, se pinta de un ligero color rojo con un polvo de chile seco. Regularmente se rellena de carne de puerco o pollo, aunque esto puede variar a solicitud de los clientes. Es muy común encontrarlo en las plazas de los pueblos desde muy temprano, los días sábados y domingos. Es un platillo que se sirve en porciones abundantes en un plato hondo, sobre una hoja asada de plátano, y se come con cuchara. Se acompaña con chiles jalapeños, filetes de cebolla y rebanadas de zanahorias, todo esto encurtido en agua con vinagre y especias. Como se trata de un platillo que regularmente se toma como desayuno, es común acompañarlo con café de olla, que es un café negro endulzado con piloncillo y canela. Tamales yucatecos. Envueltos en hoja de plátano, se rellenan con la masa de maíz y cochinita pibil. La cochinita pibil es un guiso hecho de carne magra deshebrada de cerdo, en un caldillo de achiote, jugo de naranja agria y otras especias. Corundas y tamales de Michoacán. Las corundas son originarias del estado de Michoacán, pero conocidas por todo el occidente de México, como en los estados de Jalisco y Colima. La palabra curunda proviene del idioma purépecha, típico de los indígenas de la región, y se traduce en castellano como tamal. Las corundas son sencillas, se hacen con verduras, queso y tequesquite revueltos con la masa, se envuelven en la hoja de la planta del maíz y se le da forma triangular, cónica o piramidal. Además son generalmente más pequeñas que los tamales típicos del resto del país. El maíz usado para la masa muchas veces ha sido hervido en cenizas en lugar de cal. Se acostumbra a servirse con crema y salsa verde o roja. Es el componente principal de la sopa de corundas, y acompañamiento de otro platillo típico, el churito. Cabe mencionar que existe una variante de las corundas, las charicurindas, cuyo ingrediente principal es el frijol en lugar del maíz. Además de las corundas, se acostumbra a hacer tamales rellenos de carne y chile, similares a los tamales típicos del resto del país, aunque aquí le llaman nacatamales. El uchepo es otro tamal típico del estado, generalmente de tipo dulce. Tamales en el noreste. Son más delgados que los del resto del país. Elaborados con masa de maíz, en hoja de mazorca de la misma planta y con guisado de carne. La masa se hace al moler granos de maíz cocidos con cal, nixtamal, luego se condimenta y se unta en hojas húmedas de maíz, se agrega el relleno de carne, por lo común de puerco aunque también puede ser res o pollo, frijoles cocidos y queso o guisado de vegetales. Se enrolla la hoja y se cuece. Tamales asturianos. La comunidad asturiana radicada en México creó un mestizaje culinario poco conocido para los mexicanos, dando forma a un nuevo tamal llamado tamal español o asturiano. La masa se hace al moler granos de maíz cocidos con cal, nixtamal, luego se condimenta y se unta en hojas húmedas de maíz, se le agrega el relleno de jamón serrano con carne de cerdo, aunque también puede llevar tocino, queso manchego y frijoles conocidos como fabas, se enrolla la hoja de maíz y se cuecen a vapor. Tamales sonorenses. Los tamales sonorenses son delgados y de mediano tamaño. La masa se muele en el nixtamal, se condimenta y se cuece la carne con la cebolla y 2 ajos. Los chiles rojos o guajillos se limpian, se remojan en agua caliente y se licúan, se unta en hojas húmedas de maíz, se le agrega el relleno con carne de cerdo, res, pollo o carne molida, con zanahoria y chícharos. Estos ingredientes son muy picosos y las hojas de maíz muchas veces quedan pigmentadas con el color del chile. Tamales sinaloenses. Además de los típicos tamales sinaloenses, en el estado de Sinaloa se cocinan otros tamales típicos, como los tamales tontos, hechos únicamente de masa, sin carne u otro relleno. Y los tamales barbones, típicos de la ciudad costera de Escuinapá, hechos de camarón y en donde la cabeza y las barbas del camarón salen del tamal. Tamales dulces y de elote. Los tamales dulces están hechos con masa de maíz endulzada y rellenos de miel, mermelada de guayaba, fresa, piña, membrillo u otra fruta. Se acostumbran en los cumpleaños de los niños y generalmente son de color rosa mexicano, parecido al magenta, aunque en raras ocasiones se pintan de color amarillo, verde limón o morado para darles una seña de identidad mexicana.
Los tamales de elote también son de sabor dulce, y están rellenos únicamente de masa de maíz endulzada, envueltos con hojas verdes de elote, a veces contienen algunos granos de elote. En Chiapas también hay regiones indígenas donde se hacen tamales con hojas de banana, al estilo de los indios mayas, en las fiestas navideñas y en Año Nuevo. Puedes encontrar estos tamales al norte, sur y este del estado. Bueno, esto ha sido todo, muchas gracias por haber visto el video. Si ya has probado el tamal, comenta cuál fue la primera vez que comiste tamal y de qué era. Te dejo el video anterior en la pantalla final, los links estarán en la descripción, al igual que mi página de Facebook, para que me regales un me gusta por favor. Ahí subo adelantos del nuevo video que haré. Nos vemos el lunes con un nuevo video. Buen día, bye.